la esposa del millonario creía ser invencible. Hasta que la empleada la humilló en su propia casa. En una mansión deslumbrante, donde el oro y la plata brillaban en cada rincón, vivía Valeria, la esposa de un magnate adinerado. Todos la conocían por su belleza deslumbrante y su arrogancia inquebrantable. Pero esa mañana, un extraño silencio envolvía la casa. Un frío repentino le atravesó el alma mientras miraba por la ventana. Los árboles del jardín parecían murmurarle algo, un viento helado soplaba como si la casa misma estuviera advirtiéndole de un peligro inminente. La tensión se cortaba con un cuchillo. Al fondo, la cocinera Valentina, una mujer de apariencia modesta, parecía moverse con una calma desconcertante. Sus ojos oscuros brillaban con una chispa que prometía más de lo que parecía. ¿Qué secretos guardaba en su corazón? Mientras Valeria la observaba, sintió un nudo en el estómago. Sabría que lo extraño estaba por llegar. En cada paso, Valentina dejaba una estela de misterio a su paso, como si el aire se volviera pesado. Ese día, la atmósfera se tornó cada vez más densa, como una tormenta que se aproxima. Cuando Valentina se acercó a Valeria, un grito sordo rompió la tensión. Todos en la casa se paralizaron. ¿Qué le diría aquella mujer insignificante, tan simple, a la reina de la mansión? Las palabras flotaban en el aire, maliciosas y dulces al mismo tiempo. La sonrisa de Valentina era un océano de secretos. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un consejo importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin avisar. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su corazón palpitaba a 1000 por hora. La cocinera dio un paso adelante, acercándose más. ¿Sabías que el poder no siempre se mide en dinero? Dijo con voz firme, cada palabra resonando como un trueno en la cabeza de Valeria. Todo en su interior gritaba. La incertidumbre la asfixiaba. En ese instante, la poderosa mujer de la mansión entendió que había algo más grande que su riqueza. Un abismo de humillación estaba a punto de abrirse. ¿Podría ser posible que alguien tan normal como Valentina, tan insignificante en su mundo dorado, tuviera el poder para derribar sus muros? ¿Qué pasaría si todo lo que creía se desmoronara? La pregunta flotaba pesada en el aire mientras la atmósfera se ponía más tensa que nunca. Valeria tragó saliva, sintiendo el ardor de un puño apretado en su pecho. ¿Qué atrevida era aquella mujer? ¿Cómo se había atrevido a desafiarla en su propia casa? Pero la mirada profunda de Valentina no daba lugar a dudas. Había un fuego en sus ojos que Valeria nunca había visto en ninguno de sus sirvientes. Era casi aterrador. ¿Qué quieres decir con eso?, balbuceó Valeria, esforzándose por mantener su voz firme. Quiero decir que el oro no compra lealtad, contestó Valentina, sus labios curvándose en una sonrisa que irradiaba más confianza que todos los diamantes que Valeria poseía. La tensión creció como una ola en desborde, cada instante era una batalla de voluntades. Aquella simple cocinera se convirtió de repente en la antagonista de una historia que Valeria siempre había creído ser la escritora. De pronto, una risa estalló en la sala. Era el escudero de la familia, un hombre con ojos inquisitivos que frecuentemente medía cada palabra. Todos se giraron a mirarlo, pero él ya había comenzado a hablar. Valeria, querida, parece que tu cocina necesita un poco de sazón, dijo, mientras su mirada se centraba en Valentina. El rostro de Valeria se encendió, no solo por la burla, sino porque esa falta de respeto era como un espejo que le devolvía una imagen que nunca había querido ver. Valentina, sin embargo, no se atemorizó. Quizás deberías dedicarte más a la cocina, Gabriel. Este lugar necesita a alguien con un poco más de sentido del gusto, respondió, manteniendo el desafío en su tono. Valeria sintió como una grieta se formaba en su imperio. La pequeña cocinera derribaba las reglas no escritas que siempre había mantenido en su hogar. El aire estaba cargado de un electricismo inquietante. Valeria asintió,
sus ojos se cerraron momentáneamente. Tenía que mantener el control. Un golpe en la mesa le sacudió la mente. Basta. No permitiré que una simple cocinera me hable de esa manera. Aquí, las cosas van a cambiar, exclamó, su voz resonando como un eco en un túnel profundo y oscuro. ¿De veras, Valeria?, cuestionó Valentina, acercándose un poco más, permitiendo que su aproximación aumentara la tensión. Lo que cambie no depende solo de ti. A veces, el cambio viene de lugares que nunca imaginaste. Valeria sintió un escalofrío. El impulso de huir ante la intromisión de la otra en su mundo la empujó hacia el extremo. Su boca se secó y su mente comenzó a girar. ¿Qué podía haber estado ocultando Valentina? Una inquietud nacía en sus entrañas. ¿Qué más sabía? La cocina no era solo un lugar para preparar platillos, era un espacio de secretos, conversaciones furtivas y movimientos ocultos. Una sirvienta atravesó la sala con una bandeja, rompiendo el momento tenso. Pero el estruendo del cristal rompiéndose al caer al suelo sonó como el clamor de una campana de alerta. Todos los ojos se centraron en Valeria, que sentía que su mundo se desmoronaba lentamente. Las palabras de Valentina resonaban en su mente, retumbaban y llenaban cada rincón de duda. La atmósfera, ahora cargada de incertidumbre, parecía estar al borde de una tormenta. Valeria tomó aire, su rostro se firmó en determinación. No me quitarás mi poder. No lo permitiré. Pero Valentina solo sonrió. Eso es lo que quieres pensar, Valeria. El verdadero poder no se ve, se siente, y las semillas de la verdad ya están brotando en tu jardín. Valeria sintió que el espacio se cerraba a su alrededor. La atmósfera se tornó espesa. ¿Sería posible que alguien como Valentina tuviera la clave para desentrañar su mundo de opulencia? Sin pensarlo, giró sobre sus talones y salió disparada hacia el vestidor, donde podría estar a solas con sus pensamientos, pero lo que no esperaba era encontrar la pista que cambiaría su vida para siempre en esa habitación. Un diario, escondido entre sus cosas, que llevaría a una revelación. Al abrirlo, una oscura verdad comenzaba a desnudarse ante sus ojos. Valeria no podía creer lo que tenía frente a ella. Las páginas del diario crujían bajo sus dedos, como si también quisieran gritarle algo que había permanecido oculto demasiado tiempo. Con cada palabra que leía, la intensidad de su angustia aumentaba. La tinta negra se transformaba en una revelación, secretos de su marido, secretos de su vida que nunca imaginó tener que afrontar. ¿Por qué?, murmuró, mientras una oleada de emociones la apretaba en un abrazo helado. Las palabras sobre sus encuentros, las promesas rotas y la traición pululaban por su mente como fantasmas recién liberados. ¿Había estado ciega todo este tiempo? El dolor de la traición era como un cuchillo afilado en su pecho. Valeria dejó caer el diario y se abrazó a sí misma, temblando. Se subió el vestido como si eso pudiera ayudarla a liberarse del peso aplastante que parecía caerle sobre los hombros. Pero el estruendo de la puerta al abrirse la sacó de su confusión y levantó la mirada con temor. Allí estaba Valentina, sus ojos escrutadores buscando su vulnerabilidad. «¿Lo encuentras interesante, verdad?», preguntó Valentina, su voz suave pero llena de un poder que parecía burlarse del caos que había desatado. Valeria sintió que su corazón se paraba. «¿Qué sabes de esto?», exigió, llevándose una mano a la boca, tratando de no dejar que su voz temblara. Podía sentir su rabia ardiendo, pero también un miedo indescriptible. Valentina no era solo una cocinera, era una pieza crucial en un rompecabezas peligroso que Valeria había logrado ignorar. «Sé lo suficiente», respondió Valentina con un ligero tono de desprecio. Se acercó al diario, lo recogió y lo sostuvo entre sus manos como un trofeo. «Sé el verdadero precio del oro. Y lo que es más, sé que a veces las paredes del castillo pueden ser más frágiles de lo que parecen». Valeria sintió que el mundo que había construido temblaba. Un poder antiguo se despertaba dentro de ella, un deseo de luchar con todas sus fuerzas. «Esto es una locura. No puedes jugar con esto». «Mi vida no es un juego», gritó, pero su voz se quebró al final. La inseguridad se estaba instalando en su pecho como un intruso. «¿De verdad crees que eres la única que tiene secretos?». Valentina lanzó la pregunta con una sonrisa mordaz. «Tal vez deberías pensar en las repercusiones de permitir que otros conozcan los tuyos»,
especialmente si esos otros son como yo. La atmósfera se volvió opresiva. Valeria sabía que Valentina tenía acceso a lo que más le importaba, sus debilidades, sus temores. Y en ese instante, comprendió que la amenaza no venía solo de Valentina. Su esposo estaba muy involucrado en todo esto. Con un impulso súbito, levantó la mano y empujó el diario de las manos de Valentina. «Quiero que te vayas. No necesito tus palabras para ver la verdad», dijo, apretando los dientes mientras los ojos de Valentina la observaban con una mirada que prometía más tormento. «¿Acaso crees que puedes deshacerte de mí así como así? Este juego recién comienza, Valeria», pronunció Valentina. Su sonrisa se amplió, revelando un lado inquietante que la anterior Valeria había ignorado. «¿Qué es lo que planeas hacer?», preguntó, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. Todo lo que un día fue estable recortaba sus extremos, y la sensación de caos se volvía más palpable. «Solo espera», le dijo Valentina, dando un paso atrás, lentamente, como si pusiera distancia para dejar que el peso de la verdad cayera sobre ella. «Estamos dentro de la misma tormenta. Y tú, querida Valeria, aún no has visto lo peor». Mientras Valentina se alejaba, la sensación de que todo se desmoronaba hizo eco en la mente de Valeria. Las palabras de la cocinera la atormentaban, y sabía que el momento decisivo se acercaba. La revelación que había encontrado en el diario no era el final, sino solo el comienzo de un juego que no sabía si podía ganar, y en su mente resonaba una pregunta que no podía dejar de repetirse. ¿Qué pasaría si los secretos de su marido no fueran los más oscuros entre ellos? Valeria se quedó sola en la habitación, el eco de las palabras de Valentina resonando como un tambor en su mente. Las paredes parecían acercarse, apretando su pecho con cada respiración. Su corazón latía con fuerza, cada golpe un recordatorio de lo que había perdido y de lo que estaba en juego. La jornada había comenzado como cualquier otra, pero ahora todo había cambiado. Llevándose las manos a la cabeza, sintió un torrente de confusión. ¿Cómo había llegado a este punto? La imagen de su esposo, su sonrisa confiada, atravesó su mente. ¿Qué tal si Valentina había revelado solo una parte de la verdad? La idea hizo que su piel se erizara. Tenía que descubrir más, tenía que desenterrar cada secreto que se ocultaba en la sombra de su matrimonio. Tomó el diario y se sentó en la cama, las páginas aún abiertas. Las palabras de su esposo la miraban como acusaciones, testigos de una vida que ya no parecía suya. Se estiró hacia las páginas amarillentas, buscando fragmentos que pudieran ofrecerle más claridad. Las sombras danzaron a su alrededor mientras sus ojos se deslizaban por las líneas, tratando de comprender el significado detrás de cada frase. ¿Acaso su vida había sido un espejismo? Con cada palabra, la traición se tornaba más palpable, y una mezcla de rabia y tristeza la inundó. Se quedó atrapada en un ciclo de pensamientos, preguntándose si podía confiar en su propio juicio. En ese momento, decidió que no podía permanecer pasiva. Si Valentina pensaba que tenía el control, estaba muy equivocada. Se levantó de la cama con determinación, su mente girando en torno a un plan. Necesitaba confrontar a su esposo, pero no quería hacerlo sin preparación. Sabía que no podría lograrlo sola, y aunque su instinto le decía que Valentina era una manipuladora, también era posible que la cocinera supiera algo crucial. Valor y riesgo se entrelazaban en su corazón, pero el peligro también traía consigo la promesa de claridad. Salió de la habitación y decidió buscar respuestas, incluso si ello significaba volver a encontrarse con Valentina. Su mente se preguntaba si la cocinera estaba tan involucrada como sugiere. Quizás había maneras de aprovechar esa conexión. Bajó las escaleras, cada paso era una decisión, cada giro de esquina una nueva oportunidad de encontrar la verdad. Al llegar a la cocina, el aroma del café recién hecho invadió el aire, interrumpiendo sus pensamientos. Valentina estaba ocupada, sus movimientos eran sutiles y precisos, como si estuviera orquestando una sinfonía. Valeria sintió una oleada de rencor, se acercó, sintiendo sus nervios en el estómago. «Necesitamos hablar», dijo Valeria, su voz resonando con una mezcla de autoridad y desafío. Valentina se giró lentamente, una ceja alzada, como si le divirtiera la idea de que Valeria pudiera confrontarla. «¿Sobre qué, querida? ¿Sobre los secretos o sobre la verdad?» La cocinera sonrió, esa expresión que despertaba el temor en el corazón de Valeria.
Sobre lo que realmente está pasando en esta casa, respondió Valeria, su determinación arrasando con el temor que intentaba asfixiarla. No tengo miedo de lo que pueda saber. Pero estoy cansada de los juegos. Quiero respuestas. La tensión se intensificó, el aire entre ellas pulsaba con electricidad. Valentina se acercó un paso, su tono cambió a uno más suave, casi seductor. Entonces, ¿quieres conocer el juego? Porque dudo que estés lista para lo que viene. Y créeme, este juego tiene más de lo que te imaginas. Ambas mujeres se miraron a los ojos, y en ese instante, Valeria supo que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Un sonido distante, un teléfono que sonaba en la sala, la interrumpió. La voz de su esposo provenía de la línea. Las palabras que ella tenía que confrontar finalmente estaban a un paso de ser reveladas. «Es tu esposo, deberías contestar», dijo Valentina con una sonrisa burlona y un aire de desafío que la llenó de dudas. Valeria sintió como su pecho se comprimía. Lo que esperaba al otro lado de la línea podía cambiarlo todo. ¿Estaría lista para escuchar la verdad? O más bien para descubrir que Valentina tenía razón sobre ella y los secretos que amenazaban con destruir su vida. Mientras el teléfono seguía sonando, la incertidumbre se cernía sobre ella como un pesado manto de oscuridad. La elección estaba servida, confrontar o huir. Pero la verdad siempre llega a tratar de recobrar lo perdido. ¿Podría Valeria estar dispuesta a enfrentarse a la tormenta que acechaba su hogar? Valeria respiró hondo, casi sintiendo que el aire se le atascaba en la garganta. La sonrisa burlona de Valentina se reflejaba en su mente como un espejo roto. Nunca había sentido tanto odio y, al mismo tiempo, una extraña curiosidad. Sabía que tenía que contestar el teléfono, pero la duda la mantenía cruzada en el lugar. Finalmente, se acercó al dispositivo, la mirada fija en la pantalla que mostraba el nombre de su esposo. Su corazón se aceleró, y un sudor frío le corrió por la frente. ¿Qué podría decirle? ¿Qué excusas tendría para su silencio? Levantó el teléfono, el eco del timbre resonando como un tambor en sus oídos. «Contesta», insistió Valentina, ahora aún más cerca, casi al borde de su hombro. «Quizás esto sea más divertido de lo que pensé». «¿Qué quieres decir?». Valeria intentó hacer que su voz sonara firme, pero su tono estaba manchado de incertidumbre. La cocinera soltó una risita inquietante. «Solo que tu dulce marido no es quien crees. Cada llamada, cada mensaje, es solo un juego que él disfruta». Sin más preámbulo, Valeria apretó el botón de respuesta. «Hola». Su voz sonó más débil de lo que había previsto. Valeria, la voz de su esposo era suave, casi un susurro, y de inmediato notó la tensión en sus palabras. «No puedo hablar mucho, pero necesito que confíes en mí». La cercanía de Valentina se volvía opresiva, y su mirada era un ángulo punzante en la fragilidad de la conversación. Algo en la voz de su esposo no estaba bien. «¿Qué está pasando? ¿Dónde estás?», preguntó, ya sintiendo un nudo en el estómago. «Solo escucha. Hay cosas que no sabes. Y hay algo verdadero entre nosotros, Valeria. No te decepcionaré, lo prometo», dijo él, y su tono había cambiado, ahora dejaba entrever una mezcla de miedo y urgencia. Pero antes de que Valeria pudiera interrumpir o pedir más explicaciones, la llamada se cortó súbitamente, dejando un pesado silencio en la cocina. La mirada de Valentina en ese momento cambió, un brillo oscuro se asomó en sus ojos. «¿Qué fue eso? ¿Por qué cortó?». Valentina se acercó más, desafiando la distancia personal, como si cazar a su presa se volviera su único objetivo. «Parece que tu príncipe encantado no es tan perfecto. Tal vez esta noche sea la última vez que escuchas su voz». Valeria sintió su confianza tambalear. «¿Qué sabes tú de él?». Su voz sonó más desafiante ahora, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta, llenas de un pánico inconfesado. «Más de lo que imaginas. Y si quieres, puedo abrirte los ojos». Valentina sonrió, y en su expresión había algo que Valeria no pudo ignorar, un poder que parecía amenazar su dominio. Reculpó un paso atrás, sintiendo que la habitación se volvía pequeña a su alrededor. «No necesito tus mentiras, Valentina. No confío en ti». «¿Mentiras? Oh, querida, si tan solo supieras».
Estás tan ciega por el amor que no puedes ver la realidad. Pero no te preocupes, siempre estoy dispuesta a enseñarte. La risa burlona de Valentina volvió a invadir el aire, como un eco que resonaba en las paredes de la cocina. Valeria sabía que debía levantarse o hundirse. De repente, el deseo de saber más la corrompía como un veneno. ¿Qué sabes de él? Dímelo ahora, exigió, su corazón latiendo acelerado. Todo a su debido tiempo. Valentina retrocedió, tomando un sorbo de café, como si esperara un espectáculo. Los ojos de la cocinera brillaban con malicia, un desafío que Valeria no podía ignorar. La angustia en su pecho se intensificó, y la rabia comenzó a hervir. ¿Estaba dispuesta a dejarse llevar por esta mujer? Pero la necesidad de conocer la verdad podría llevarla a un final que jamás imaginó. Esta noche es solo el comienzo, le susurró Valentina, mientras la oscuridad en la casa parecía engullirlas a ambas. Valeria sintió que todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse. En ese momento, el timbre de la puerta sonó, interrumpiendo la tensión, y el corazón de Valeria se detuvo. ¿Quién más podría llegar a su casa en este instante de tormenta? El rostro de Valentina se cubrió de intriga. ¿Vas a dejarlo pasar? Quizás esa llegada traiga más sorpresas que la verdad oculta de tu esposo. Valeria se encontró en la cuerda floja entre el misterio que la rodeaba y la revelación inminente. ¿Sería este el momento en que todo cambiaría, o el comienzo de un juego todavía más oscuro? Valeria se quedó paralizada, el timbre sonando una y otra vez, como un eco insistente que retumbaba en su mente. La mirada de Valentina la atravesaba, una mezcla de expectación y diversión. Las manos de Valeria temblaban levemente mientras se acercaba a la puerta, su corazón latiendo con fuerza, preguntándose qué o quién le esperaba al otro lado. Valeria, si quieres saber la verdad, ahora es el momento. Abre la puerta, instó Valentina, su voz más suave, pero cargada de un sutil veneno. Sus dedos rozaron el picaporte, sintiendo el frío metal contra su piel caliente. Un instante decisivo se cernía sobre ella. ¿Quién podría ser? ¿Sería su esposo, tratando de terminar la conversación que había quedado truncada? ¿O sería algo más? Solo hazlo, le llegó la voz de Valentina, que parecía retumbar en su cabeza. Tomó aire y giró el picaporte. La puerta se abrió lentamente, dejando entrar una brisa fría que le erizó la piel. En el umbral, estuvo un hombre de pie. Su figura imponente vestía un traje oscuro, y una expresión severa ocupaba su rostro. El aire se tornó denso de inmediato. «Soy Diego», dijo el extraño, extendiendo una mano. «Vengo en nombre de su marido». Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué quiere decir? Su voz apenas era un susurro mientras su mente trataba de procesar la escena. Él no puede hablar por sí mismo en este momento, pero necesito que me escuche. Diego no dio espacio para más preguntas. La urgencia en su mirada era palpable. ¿Y tú quién te crees para aparecer aquí? Valentina intervino, cruzando los brazos, desafiando al misterioso visitante. No puedes simplemente entrar así. Diego ignoró la provocación y fijó su atención en Valeria. Hay peligros que acechan. Su vida está en juego. Necesito que confíes en mí, aunque sea por esta noche. Valeria miró a Valentina, que ahora la observaba con evidente interés. La cocinera sonreía, como si disfrutara del espectáculo. Sin embargo, algo en la voz de Diego despertó en Valeria una mezcla de ansiedad y curiosidad. ¿Qué clase de peligro?, preguntó, sintiendo que cada palabra se colaba con desconfianza. Su esposo se ha involucrado en algo que no puede controlar. Gente peligrosa está buscando respuestas. Necesita que usted se mantenga a salvo, y que no se centre en lo que quiere saber, contestó Diego con seriedad. Valeria sintió una punzada en el estómago, pero no podía permitirse ceder al miedo. No puedo creer que estés aquí solo para asustarme. Siento que hay mucho más de lo que dices. Sus palabras surgieron como un rayo de desafío. Diego miró hacia Valentina, quien parecía disfrutar el caos que se desarrollaba. La verdad es complicada. Él está atrapado en un juego que empezó sin querer. Si no se mueve pronto, lo perderá para siempre. ¿Perderlo? ¿A dónde se ha ido? La desesperación en la voz de Valeria era inconfundible. Pero su mente estaba tambaleándose, llenándose de dudas.
La tormenta de emociones que la hacía tambalear entre el miedo y la ira parecía no tener fin. Escúcheme. Tiene que venir conmigo. Hay cosas que necesitan ser resueltas antes de que la oscuridad lo consuma, insistió Diego, acercándose un paso más hacia ella. No hay tiempo que perder. Valeria miró a Valentina, cuyas manos se apretaban en un puño, como si estuviera conteniendo el aire. ¿Era un verdadero aliado este extraño, o simplemente un nuevo jugador en un tablero que ella apenas comenzaba a entender? ¿Y si decido no ir? Valeria preguntó, su corazón latiendo a 1000 por hora. Diego dejó escapar un suspiro. Entonces, tendrá que enfrentar las consecuencias, y las sombras que vienen tras su esposo llegarán a ustedes. El peso de sus palabras colisionó contra ella. Mientras la ceguera de la noche comenzaba a cerrarse, sintió que la toma de decisiones se volvía crítica. La angustia y la confusión giraban a su alrededor como un torbellino. Un sonido distante de pasos resonó en la colina afuera, y una voz familiar hizo eco en su mente. Era el eco de su esposo. Pero, este no sería el último giro de su historia. Mientras Valeria se debatía entre las advertencias crudas y la posibilidad de perderlo todo, la puerta se cerró tras Diego, y la incertidumbre se apoderó de la habitación. ¿Qué decisión tomaría y a dónde llevaría su curiosidad la próxima vez que su mundo se sacudiera? La noche era joven, pero el peligro que acechaba fuera hacía que el aire se volviera espeso. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. ¿Se atrevería Valeria a seguir a Diego, o se quedaría a enfrentar a Valentina y sus engaños? Las sombras esperaban, y el destino la acechaba. Valeria respiró hondo, sintiendo un torbellino de emociones en su pecho. La decisión pesaba fuertemente sobre sus hombros. Miró a Valentina, que relucía con una mezcla de diversión y desafío. Sabía que la cocinera disfrutaba viéndola en aprietos, como un tigre acechando una presa indefensa. No tienes por qué quedarte aquí, dijo Valentina con una sonrisa burlona, sus ojos brillando con un destello de malicia. Siempre puedes seguirlo y aprender la verdad sobre tu amor. O puedes quedarte aquí y enfrentar la realidad. ¿A qué te refieres? La voz de Valeria temblaba, una mezcla de ira y frustración, mientras intentaba descifrar el enigma que se le presentaba. Cada palabra de Valentina era como una cuchillada, abriendo viejas heridas que creía haber enterrado. Tu esposo, él no es quien crees que es. Y Diego no es solo un mensajero, es parte de algo mucho más grande. Un cúmulo de mentiras que te han mantenido en la oscuridad, respondió Valentina, caminando lentamente hacia Valeria, sus palabras fluyendo como un veneno seductor. Valeria sintió que se le encogía el estómago. ¿Qué intenciones tenía Valentina real? Era evidente que todo esto era un juego, quizás un juego peligroso, pero aún así, sus palabras estaban llenas de un profundo resquemor. ¿Por qué deberías preocuparme? ¿Qué sabes sobre mi esposo que yo no sepa? Valeria exigió, la frustración saliendo a raudales. La ira dominaba sus pensamientos, llevándola a cuestionar todo lo que conocía. Tantas preguntas, pero tan pocas respuestas. Solo te diré que hay cosas que desearías no saber, dijo Valentina, inclinando levemente la cabeza, como si disfrutara de la tormenta emocional que había desatado. Valeria estaba a punto de contrarrestar con una respuesta mordaz, pero un ruido ensordecedor interrumpió la tensión. Una puerta de atrás se cerró de golpe. El sonido resonó en toda la casa, y Valeria se giró bruscamente hacia la fuente del ruido, sus sentidos alerta. Él está aquí, musitó Diego, y el miedo se filtró en su voz. No hay tiempo. Tienes que decidirte. Valeria sintió que su pulso se aceleraba. ¿Decidirme sobre qué, Diego? ¿Sobre seguirte a un lugar desconocido y arriesgar mi vida? ¿O quedarme aquí y enfrentar a Valentina y sus mentiras, como si esto fuera un juego de palabras en el colegio? El sonido de pasos apresurados llenó el aire, y el rostro de Diego se tornó pálido. Ellos vienen. No es un juego. Cada segundo cuenta. Valentina observaba con satisfacción, disfrutando de la confusión de Valeria. ¿Vas a seguir a tu querido Diego? ¿O puedes quedarte y ver cómo se despliega el espectáculo? La elección es tuya, Valeria. La incertidumbre envolvía a Valeria como una densa neblina. Pero su corazón le decía que tenía que hacer algo. Luchar o huir.
Una decisión que podría cambiar el destino de su familia. Visualizó la cara de su esposo, recordando su risa, sus promesas. Podría arriesgarlo todo por la verdad, o quedaría atrapada en un ciclo de engaños e ilusiones. Valeria, ven. Diego la instó, su voz cargada de urgencia. Las paredes empezaban a temblar como si el peligro estuviera al otro lado. Valeria miró de nuevo a Valentina, quien sonreía con una sonrisa que destilaba confianza y burla. Dime, ¿qué es lo que temes más? ¿Perder a tu esposo o descubrir la verdad? La duda la envolvía como un manto pesado. Con cada palabra de Valentina, una nueva parte de la realidad se desnudaba, revelando un caos que estaba a punto de caer sobre su vida. La puerta temblaba a medida que el ruido se acercaba, como las sombras buscando entrar. Con el corazón en la boca, y una decisión desgarradora en su mente, miró nuevamente a Diego con un fuego nuevo en su mirada. La conexión que tenía con su esposo le coincidía con el peligro inminente. Todo lo que quería era claridad, pero la claridad podría costarle más de lo que estaba dispuesta a pagar. Un grito desgarrador resonó desde el exterior y Valeria sintió su mundo tambalearse. Ellos están aquí. ¿Seguirás a Diego o te quedarás y enfrentarás lo que viene? La decisión que haría marcaría el principio o el final. Las sombras estaban en movimiento, y el destino se acercaba velozmente. ¿Qué decidiría Valeria en esta noche oscura? ¿Se internaría en la incertidumbre, o se aferraría a lo conocido? Aunque fuera doloroso, el eco de una verdad aterradora la seguía. La próxima elección podría ser la más difícil de todas. Valeria sintió como si el aire se le escapara, como si cada decisión la acercara más a un abismo que no quería explorar. Las paredes de la habitación comenzaron a cerrarse a su alrededor mientras el sonido de pasos resonaba cada vez más fuerte. Con el rostro empapado de sudor, se dio cuenta de que no podía seguir dudando. Valeria, no hay tiempo. La voz de Diego sonaba casi desesperada mientras extendía su mano hacia ella. Se mordió el labio, cada segundo más pesado que el anterior. La imagen de su esposo, amable y amoroso, cruzaba su mente, pero las palabras de Valentina retumbaban como campanas de advertencia. Lo que hay fuera puede ser peligroso, pero lo que hay aquí puede ser mortal, advirtió Valentina, con una sonrisa tétrica. Si decides quedarte, lo perderás todo. Tu amor, tus sueños, incluso a ti misma. Valeria se sintió atrapada en un torbellino de emociones. Tenía el corazón dividido, seguir a Diego, quien prometía una verdad que podría llevarla a la ruina, o permanecer y desafiar la ira de Valentina, que palpitaba en el aire como una tormenta amenazante. Sin embargo, la imagen de su vida desmoronándose por la desconfianza se volvió insoportable. Sin pensar más, se lanzó hacia Diego. Voy contigo. La decisión resonó en su mente, pero la huella del miedo la acompañaba. Diego tiró de ella hacia la puerta trasera justo cuando ésta se abría de golpe. Dos figuras oscuras aparecieron en el umbral, hombres de rostro impenetrable, con una mirada que enviaba escalofríos a través de la piel de Valeria. Al suelo, gritó uno de ellos. Valeria sintió como su cuerpo respondía instintivamente, pero Diego la sujetó con fuerza. Corramos ahora. La adrenalina empujó su cuerpo hacia adelante. La cocina se transformó en un laberinto de sombras y sonidos alocados, mientras el eco de sus corazones latía como una alarma. Mientras corrían, Valeria sintió que la realidad se desvanecía. Se volvió hacia Diego, quien la guiaba a través de la casa, sufriendo cada momento de incertidumbre. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ellos?, preguntó, respirando con dificultad. Son parte de la verdad que no quieres ver. Son los que buscan a tu esposo por cosas que él te ha ocultado, respondió Diego, su voz tensa y decidida. Él está en peligro y tú también, pero ahora tienes la oportunidad de salvarlo. Valeria sintió como un nudo se formaba en su garganta, pero no podía permitir que el miedo la consumiera. ¿Es verdad que me ha mentido? ¿Qué es lo que ha hecho? La desesperación llenaba su pecho mientras evitaban un par de sombras que aparecieron en el camino. Lo descubrirás a su debido tiempo. Lo importante es que debemos salir de aquí. Valentina se quedó atrás, aplaudiendo suavemente, disfrutando del espectáculo que estaba viendo. Su risa burlona resonó en los oídos de Valeria como un eco que la perseguía. ¿Por qué no lo detienes?, grita Valeria,
sintiendo que cada palabra era un grito desesperado por respuestas. Porque la verdad siempre sale a la luz, Valeria, respondió Valentina, haciendo una pausa. Y cuando lo haga, desearás no haber perdido todo lo que creías que era tu vida. Al girar una esquina, se encontraron con una ventana que se veía como un rayo de esperanza. Diego rápidamente comenzó a abrirla, pero tras un último vistazo atrás, Valeria sintió que la ansiedad la invadía de nuevo. No puedo dejarlo vivir en esta mentira, musitó para sí misma, una parte de su corazón resistiéndose a seguir adelante. En un instante, el tiempo pareció detenerse. Con la ventana parcialmente abierta, la pandemonio de voces y ruidos se intensificó a su alrededor, trayendo una ola de pánico. ¿Qué elegiría ahora? ¿Seguir huyendo o enfrentar la verdad que podría devastarlo todo? Diego la miró fijamente. Valeria, salta. No hay tiempo. El peso de sus decisiones la aplastaba, pero el rugido del peligro inminente le empujó a actuar. Con un giro en su estómago y el eco de la advertencia de Valentina retumbando en su mente, Valeria se lanzó hacia la ventana, lista para enfrentarse a lo desconocido, pero justo cuando estaba a punto de salir, escuchó un grito desgarrador que provenía de la casa. El aliento le falló, y la imagen de su esposo se apoderó de su mente como un destello aterrador. Valeria. Regresa. El grito la hizo titubear, el horror y la angustia se desbordaron. ¿Qué había dejado atrás en su afán por seguir adelante? Las sombras eran más reales que nunca, y la verdad estaba a punto de jugar su última carta en su vida. La pregunta que resonaba en su cabeza era, ¿podría enfrentar la traición y aún así encontrar la redención? Un nuevo horror se cernía en el aire, la verdad no era el único enemigo. Valeria se detuvo en seco, el grito de su esposo retumbando en sus oídos. Diego, impulsado por la urgencia, le tomó del brazo, pero su mirada se mantenía fija en la casa. Alguna parte de ella sabía que había tomado la decisión equivocada. La tentación de volver era casi abrumadora. Valeria, no. No podemos regresar. Ella está ahí y no te quiere bien, dijo Diego, pero su voz competía con el eco del llamado desesperado de su marido. ¿Cómo podría ignorar esa súplica? El tiempo parecía desmoronarse. Cada fracción de segundo se alargaba como un chicle, haciéndola sentir más atrapada. Decidió dar un paso atrás, moviéndose lentamente hacia la puerta. La ansiedad le dio paso a una resolución inesperada. Mientras yo viva, no lo tocarás. Valentina apareció de la nada, con una sonrisa siniestra que la heló. Esa mirada burlona hizo que Valeria dudara aún más. Valentina se acercó un paso, sus ojos se cintilando con satisfacción. ¿De verdad crees que el amor puede salvarte aquí? Estás en el juego de los grandes, y tú eres solo una peón. Diego se interpuso entre ellas, su respiración agitada y su musculoso cuerpo marcando un bloque entre Valentina y su propia compañera. Valeria, por favor, escucha. Cada momento que pasas aquí te aleja más de la verdad. Tienes que confiar en mí. Valeria sintió el peso de la confusión aplastarla. ¿Y si esto es una trampa? ¿Y si esto es solo otro juego para retenerme en esta red de engaños? Las palabras a su alrededor parecían ahogarla, cada una vinculada a la traición de su esposo, su amado Ariel. Ya no hay más juegos, dijo Valentina, con un destello de malicia en su voz. Pero puedo ofrecerte algo. La verdad sobre tu esposo, una verdad que nadie más te dirá. El corazón de Valeria latía con fuerza mientras sus pensamientos se aclaraban. ¿Qué me has hecho? ¿Qué verdad quieres revelarme? Preguntó, sintiendo la adrenalina fluir por sus venas, mezclada con la ansiedad. Él no es quien crees que es, Valeria. No. Si decides volver, nunca habrás tenido un esposo. Pero si nos acompañas, te mostraré quién es realmente. Todo lo que has vivido, será solo humo. Diego apretó los dientes, como si sus nervios estuvieran tensos al borde de romperse. Valeria, no puedes confiar en ella. Ella solo quiere destruirte. No dejes que entre en tu mente. El recuerdo del grito de Ariel llenó de nuevo su mente. Era su marido, su amor, y el deseo de volver a su lado luchaba con las advertencias de Diego y las insinuaciones de Valentina. Cerró los ojos por un momento, como si al hacerlo pudiera encontrar su camino. No. No me iré con ninguna de ustedes, exclamó,
el pánico transformándose en rabia. Voy a salvar a Ariel. Mi vida no será destruida por mentirosas y traidores. Tras expresar su decisión, un estruendo de pasos resonó desde la casa, como un tsunami de peligro. Las luces comenzaron a parpadear, y Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Ella sabía que, si se quedaba, jamás volvería a ver la verdad. Pero también sentía el peso del sacrificio que debía hacer. De repente, la ventana que había considerado como su salvación se cerró de golpe, dejando atrás solo el eco de su propia desesperación. Las sombras avanzaban, y la atención se desplazó hacia la puerta principal, donde se oía la voz de Ariel, gritándole que se quedara. El caos asumió la escena, y Valeria comprendió que su próximo movimiento sería decisivo. ¿Podría realmente irse y dejar atrás a su esposo, arriesgando todo por un futuro incierto? ¡Valeria! El grito de Ariel resonó como un canto de sirena. Una parte de ella anhelaba la respuesta, pero la otra sabía que la verdad siempre tiene un precio, y en ese instante de confusión, sintió que el camino hacia la verdad no solo llevaba a su esposo, sino también a un destino desconocido que cambiaría todo. ¿Ella debía elegir? ¿Qué precio pagarías por la verdad? El silencio en su corazón se convirtió en un clamor interno que sacudió su esencia. El momento de la decisión estaba aquí. Todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse. En su mente, una pregunta nebulosa surgía: ¿lo que está a punto de descubrir sería un salvavidas o una condena? Valeria se encontraba en una encrucijada. Las palabras de Valentina resonaban en su mente, cada promesa de verdad, cada amenaza de oscuridad. La confusión envolvía su ser, pero la voz de Ariel, su querido esposo, también la llamaba. Los pasos retumbaban más cerca. El eco de las sombras se hacía realidad. Valeria, ven aquí. Aquel grito, lleno de angustia, parecía cortar el aire como un cuchillo. Su corazón, que antes latía con incertidumbre, ahora pulsaba de un deseo incontrolable de correr hacia su amado. Pero, ¿a qué precio? Si regresas a esa casa, jamás conocerás la verdad. Te quedarás atrapada en una mentira, murmuró Valentina, sus ojos centrados en Valeria con un brillo inquietante. La cocinera parecía disfrutar del dilema, como si fuma en su pipa mientras contempla el fuego. La verdad siempre hiere, pero también libera. Tú decides. Valeria sintió que la distancia entre ella y la verdad era un abismo. En cuestión de segundos, su mente se llenó de imágenes de su vida con Ariel, risas en el jardín, momentos de complicidad. Pero también recordaba las marcas de desconfianza que comenzaban a dejar huella en su corazón. ¿Qué piensas hacer? La voz de Diego irrumpió en su confusión. Quieres salvarlo, pero alejarte de la verdad solo te sumergirá en el caos. Yo sé lo que está en juego. La necesidad urgente y primitiva de Valeria peleaba con el instinto de incertidumbre. La oscuridad no solo acechaba afuera, también se incluía en las sombras de su vida. No era solo Ariel el que estaba en juego, su propia esencia también lo estaba. Pero, ¿y si él me necesita? No lo necesita. Te quiere, pero está atrapado, contestó Diego, su mirada profunda y seria. Vamos, confía en mí. Hay más en juego de lo que sabes. Tu vida corre peligro. Valeria sintió otra punzada en el pecho, esta vez más aguda. La idea de perderlo todo, y a veces incluso a sí misma, la llevó al borde de una nueva claridad. Si daba un paso hacia atrás, podría perder no solo a Ariel, sino también su capacidad para seguir adelante. La verdad, aunque dolorosa, sería el empoderamiento que necesitaba. Se dio la vuelta, enfrentándose a Valentina con renovada determinación. No permitiré que dictes mi destino. No puedo quedarme aquí, exclamó, el rayo de fuerza en sus ojos de nuevo. No mientras él me necesite. Sin más, se lanzó hacia la puerta, el sonido de su corazón resonando con cada paso hacia Ariel. Un grito desgarrador que retumbaba en su mente le urgía a avanzar. Pero, al abrir la puerta principal, se encontró con el caos. Los hombres oscuros estaban ahí, la realidad del peligro se solidificaba en sus miradas. Al suelo, gritó uno de ellos, mientras Valeria sintió que su mundo crujía alrededor de ella. Pero la adrenalina la movía, cada músculo de su cuerpo preparándose para el enfrentamiento. La vulnerabilidad se hizo tangible,
Era hora de ser valiente. Ariel. Su grito atravesó la sala como un relámpago, llena de amor y miedo. Él estaba aquí, pero el precio a pagar era incierto. Sin embargo, sabía que no podía ignorar la verdad por más tiempo. Diego tomó su mano, guiándola hacia una salida. Vámonos, ahora. La urgencia en su voz la empujó hacia la libertad. Cuando se abalanzaron hacia el exterior, el aire frío les golpeó de lleno, pero la esperanza empezó a abrirse paso entre la niebla de confusión que había sido su vida. Valeria giró la cabeza por última vez, encontrándose con la mirada burlona de Valentina, quien parecía contemplar su derrota como una victoria. La verdad siempre sale a la luz, Valeria. Recuerda mis palabras. Y así, en un giro del destino, ella abandonaba la mansión, una odisea comenzando con cada paso que daba hacia lo desconocido. Con el corazón pesado pero el espíritu iluminado, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Iba a descubrir la verdad, y esta vez lo haría por ella misma y por el amor que nunca dejaría que se marchara. Mientras se alejaban, el futuro seguía siendo incierto, pero Valeria entendió que ahora tenía la fuerza para enfrentar cualquier tormenta. La oscuridad podía acercarse, pero también la luz de una nueva vida y un nuevo camino para caminar. Tenía el poder. Tenía la verdad. Y finalmente, ya no era una simple observadora de su destino. Era la protagonista de su propia historia. Ahora, querido espectador, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las historias exclusivas que vienen. Dale like ahora. Cada pulgar arriba alimenta el algoritmo y ayuda a esta comunidad a crecer. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Quién crees que ganará en la batalla entre Valeria y Valentina? Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se acaba esta historia. No esperes ni un segundo más. La verdad puede ser dura, pero la comunidad siempre estará aquí, acompañándote en el viaje. Hasta la próxima.